Hola, ¿qué tal? Muy buena noche tengan todos, damas, caballeros, niños, niñas, gente hermosa que está ya en la sintonía de su programa Sin Rumbo Fijo, que se transmite todos los lunes por ahí de las 9 de la noche a través del Facebook del periódico La Roca, directamente desde el Engrudo Home Studio, acá en el poniente de la ciudad. Si tienes una banda, si quieres grabar un programa exitosísimo como este, comunícate con la gente del Engrudo Home Studio, busca al Master Checo en los controles y con él es con quien te puedes dirigir. Esta noche tenemos un invitado, es un invitadazo que para no errar como regularmente me sucede, voy a pasar los micrófonos a un compañero, amigo, camarada y demás del otro lado, allá en el extremo de la derecha, mía, no de otra, Jardiel Padilla. Jardiel Padilla con nosotros. ¿Qué onda, Rosendo? Ya me dijiste que soy de derecha. Okay. Que estás a la derecha, como a la derecha de Dios, pero estás tú a la derecha del más tuerzo. Bueno, pues buenas noches y gracias por estar acompañándonos. Gerardo López Moya, le enviamos un saludo. En esta ocasión no nos puede acompañar, pero como siempre está ahí al pie del cañón desde Taller Abierto. Saludos, Gerardo. Gerardo tiene grabaciones muy intensas algunos lunes y por eso suele pasar que lamentablemente no nos puede acompañar. Pero está también chido la onda de que somos tres. Sí. Porque a veces tal vez yo no pueda y vienen ustedes dos, o tal vez tú no puedas, y entonces esa es la onda chida, ¿no? Así es. Y bueno, un invitadazo que tenemos esta noche, Paco Barrios, el Mastuerzo, pues un personaje del rock mexicano por Botellita de Jerez, por su trayectoria como solista, por producir algunos discos también muy... pues que te han hecho historia, como este de Tex-Tex, el primer disco de Tex-Tex, por ejemplo. Podríamos platicar muchas cosas de Paco Barrios, pero tal vez lo que ahorita vamos a decir con mayor énfasis es que es una persona muy agradable, muy a todo dar, alguien que tiene familia en el sentido de la amistad aquí en nuestra ciudad, en Monterrey. Este fin de semana vino a presentarse en un par de shows y pues nos estaba contando antes de empezar el programa que ha sido pues muy bonita la experiencia de reencontrarse con muchos amigos en la ciudad y pues es un privilegio para Sin Rumbo Fijo tener a Paco Barrios, el Mastuerzo. Bienvenido, Paco, muchas gracias por aceptar la invitación y pues estás aquí en tu casa. Un placer, Jardiel, de verdad, muchas gracias, carnalito. De verdad, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, efectivamente, cada vez más se convence uno con el tiempo. Esto que uno llama familia elegida, porque en realidad así es, y es una elección mutua, de un montón de compas. Este viaje, esta venida aquí a Monterrey en particular, bueno, para mí es sui generis, porque bueno, por un lado, es la primera vez que no vengo con la tumba, ahí con el pájaro, aquí en el barrio antiguo. Ahora vine en esta ocasión con un lugar pues chidísimo, el Charro Negro, ¿no? Un lugar particularmente heavy metalero, según entiendo, pero que como tantos espacios aquí en Monterrey que ya tienen su historia, han sido en realidad pues albergues de la canción en cualquiera de sus formas, ¿no? Ahí está de alguna forma, bueno, depositado una cosita, una parte de nuestro trabajo, del trabajo de un montón de compas, como en la tumba. Pero además porque ampliar la familia y además porque por primera vez vine con los seres humanos que están en la chamba cultural, exactamente. Lo cual agradezco mucho, porque en realidad es que volteen a mirarme y que digan, venga para acá, y que me traigan a un proyecto, a mí me parece muy interesante, que es estar en estas esferas culturales, particularmente a la que yo fui y que conocí, que es la de El Carmen, Nuevo León, que fue para mí una gran experiencia, un público maravilloso, o sea, un público muy, digamos, yo sentí eso, ávido de propuestas, porque
tengo la certeza de que ese espacio se ha creado a través de un trabajo directo con la población, que tengo entendido que es una población muy joven, ¿no? O muy nueva ese lugar, ¿no? Sí, Paco, si me permites dar un poquito de contexto Por favor, carnal. de este lugar, la Esfera Cultural del Carmen, Nuevo Disculpen León. que yo miren así de shh, pero acá mi carnal es el que les va a dar el contexto, el marco teórico, histórico, conceptual de referencia. Es que sabes, Paco, que realmente muchísima gente, yo diría que la gran mayoría de las personas que viven, sobre todo en la zona metropolitana de Nuevo León, ignoran que existen las esferas culturales, estas unidades de difusión cultural o de actividad cultural, porque no nada más presentan, en este caso, un concierto, tienen otro tipo de actividades para integrar a la comunidad, pero está en zonas bastante distantes del centro de la ciudad, del centro de Monterrey. Porque sí, en el centro de Monterrey está el Café Iguana o la Tumba y está el Museo de Historia y hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué onda con la raza que vive, por ejemplo, en García, en el Carmen? No es tan fácil llegar a esos Y puntos. fíjate, perdón, Jardín, que te interrumpa, fíjate, yo siempre he dicho que el Sergio, el pájaro Treviño, él es en realidad, aquí no le digan a nadie, él es el verdadero, ¿cómo les explico? Director de cultura alternativo aquí no solo en Monterrey, en todo Nuevo León, pero bueno, un apunte aparte, por favor. Por supuesto, la Tumba, como un espacio de cultura, ha sido y será recordado como la cuna de distintos momentos explosivos de distintas expresiones artísticas, ¿sí o no, mi carnal? Totalmente, la historia Ahí está. de la Tumba, pues, ha de estar cumpliendo 20 y tantos años la Tumba. Exacto, sí, más de 25, ¿no? Sí, Más de ajá. 25. Las primeras veces que estuve ahí, pues para mí fue el conocer primero el pájaro, que es además, ahora lo vemos como un personaje amado, ¿no? Tan querido, pero desde que lo conocí él es así. Es un personaje además sumamente popular en el sentido de su capacidad de relación con la gente, con los seres humanos, que yo creo que de verdad no lo digo de cotorreo, lo digo en serio, emblemáticamente un director de cultura alternativa. Él tuvo a bien convocarme, por ejemplo, a participar un poco de la elaboración de la idea del Festival del Barrio Antiguo, que fue una idea de él, ¿no? Yo tuve ahí complicidad con él y gracias a Roberta Sada tuvimos la fortuna de 10 años de un festival, creo yo, muy importante, que fue el Festival Cultural del Barrio Antiguo. Para todos los que no sepan de eso, bueno, Tal vez los más chavos puede que no lo hayan vivido. enteraron, ¿no? Pero la esfera cultural para mí se me hizo un espacio bien chido, que además, y lo cual agradezco a Pedro Malo, 666, carnalito querido, un sociólogo, yo creo que aplicado, ¿no? Un sociólogo que está mirando y que está interactuando con un espacio de seres humanos, ¿no? Y inventándose ciertas formas de cómo hacer llegar cierta parte de esto que llamamos cultura, ¿no? O de otras expresiones como la gente que somos de allá, de otros lados. Yo le decía a la banda, que además muy atenta, digo, de verdad me sorprendía. Había niños chiquitos y unas chiquillas bailando aquí enfrente de mí, ¿sabes? Aquí, así. Yo cantando y ahí los papaces, mamaces, muy jóvenes, clavadísimos. Hasta me sentía yo importante, me explico, ¿no? De que había una atención verdadera, ¿sabes? Primero lo dudé, dije, híjole, a lo mejor los compas organizadores le dijeron, a ver, pongan atención porque después les vamos a preguntar. Después ya les dije, digo, y lo cual siempre hago, ¿no? Yo dije, miren, más de 50 minutos es antipedagógico, ¿no? Y ya me despedí, nos sacamos las fotos, ¿no? Interactuamos ahí con compas que justo me
me confirmaban, yo soy de Villahermosa, ¿no? Y llegué aquí, etcétera, ¿no? Y que se está creando ahí una cosa bien chida para mí, desde mi punto de vista, ¿no? De una nueva experiencia social, etcétera, ¿no? Cultural también, ¿no? El lugar muy agradable, un lugar con una especie de, como si fuera un platillo volador grandote, ¿no? Pero con un hueco en medio, que según entiendo fue pensado antes de que existiese esa estructura. En realidad ahí hicieron trabajo cultural los compas, ¿no? Pedro, Oscar, Esteban, etcétera, compas, y tantos seguramente que lo hicieron. A mí me parece bien chido y yo agradezco infinitamente el que hayan volteado a verme a mí, que me convocaron, ¿no? Para mí fue muy agradable, ¿no? Cuando anuncian tu presentación en esto de las esferas, bueno, al menos yo noté mucha gente emocionada, ¿no? Porque sí es difícil para una persona que vive, digamos, tan retirado del centro, como programarse para ir a un evento, a un concierto, porque a la hora de regresar es lo difícil. Ya cuando regresas a tu casa, cuando no hay transporte público, que ya vas hasta un poquito fuera del área metropolitana, ahí cambia la cosa. Pero ahorita estabas mencionando que te gustó mucho la forma en la que estaba acomodada, ¿no? De que ya era un trato directo así de... Dime. Sí, es que eso es bien chido, en un público con unas sillas, un espacio muy agradable, con un aire bien bonito, y yo cantándole lo que yo canto normalmente en la vida, digamos, cantándole a esta banda, a estos compitas, ¿no? Lo que les decía, mi realidad, es decir, lo que yo vivo en el centro de la Ciudad de México, es decir, de la República, en la Ciudad de México, y que además me siento honrado de poder venir acá, como me sentí honrado cuando vinimos la primera vez con la Botellita de Jerez aquí, en el año 1986, ¿no? Al Cali, justo en 2 calles antes donde se encuentra la tumba. En el barrio antiguo también. En el barrio antiguo. Y eso, una gran felicidad de estar por primera vez en otro lugar que no fuera Monterrey, sino concretamente el Carmen, Nuevo León. Eso sentí re bonito, como estar, es decir, no sé, ayer lo comentaba con grandes compas, que Botellita de Jerez, por decir un ejemplo, nos tardamos 27 años en ir a tocar y cantar a Tijuana. Nos tardamos 32 años en ir a cantar y tocar a Mérida, Yucatán. Claro, nosotros fuimos un grupo del Bajío. El venir aquella vez, en 1986, o sea, a 3 años de iniciar nuestro trabajo como Botellita, era para nosotros venir a un otro mundo. Y creo yo que fuimos muy bien recibidos en ese entonces. Por ahí hay una grabación ya histórica que bueno, que lo confirma. Fue un toquín bien feliz, muy así como con lo que hay, así, ¿no? No la gran producción, no. A ras de suelo, ¿no? Era de las primeras veces que Botellita salía del centro de la República, digamos. Porque nuestra cuna fue el Bajío, fue Puebla, fue Pachuca, Hidalgo, fue Toluca. Que están cerquita de la Ciudad de México. ¿No? Y el Bajío, particularmente fue el Bajío. A León era ir a muy lejos para nosotros, ya ir a León, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, en fin, todo el estado de Guanajuato. ¿Y cómo se dio, Querétaro. Paco, venir a Monterrey? ¿Algún promotor? María Belmonte y Javier Araiza estaban en Arcali, pero no sé si fueron ellos o... Sabes que yo no recuerdo cómo fue, pero fue una experiencia muy agradable. Desde entonces, yo particularmente sentía que no estábamos invitados para el mundo del espectáculo frívolo, etcétera, sino que estábamos invitados a un contexto que tenía que ver más con la cultura, digamos, que más que con el mundo del espectáculo, ¿no?
desde entonces, como años, muchos años después, el Pájaro tuvo a bien invitarme a tocar en La Tumba, en los primeros años de La Tumba, ¿no? Y desde entonces, bueno, nuestra complicidad con el Festival del Barrio Antiguo y con tantos otros lances que el Pájaro, como extraordinario vato creativo, además a mí me complica, me dice, dime tu opinión de esto, y ahí me tienes yo con mis teorías banqueteras y tal, ¿no? Felizmente, porque con el Pájaro, además de que eso es, somos familia, ¿no? Como tantos otros, una familia, pues eso, elegida desde hace, como con Jorge, Kerime, Ivonne, con pues los nietos del Pájaro, Sabina, con y me acuerdo porque se llaman como mis hijos, Nicolás, Sabina, y lo recuerdo tanto y pienso en esa familia, ¿no? Que además nos dio vida, nos dio, digamos, patria y matria aquí, ¿no? El arroz de Kerime, ¿no? El arroz que se le pegaba a Kerime madre, me decía, y le daba mucha pena, pero no para nada, y además yo me lo comía gustosísimamente, ¿no? Que le decía yo a Kerime, ahorita vengo, voy por unas galletas, en realidad me salía a fumar un gallo, ¿no? Pero como que a lo mejor se podía sacar de onda a Kerime, y entonces ya al rato ya me decía, no vayas por galletas, ya te compré galletas, voy por un refresco, le inventaba otra cosa, ¿no? Y con tal de irme a dar un gallo por ahí afuera, ¿no? ¿Cómo te diré? La casa del Pájaro y de Kerime, pues fue mi cantón, ¿no? Eso, ¿no? Paco, tu trayectoria, tu quehacer en la música, en el rock en particular de México, pues tiene un valor del cual ya se ha hablado mucho y no lo repetiremos, pero yo me pregunto, porque te vemos muy sencillo, platicas con toda la gente, eres muy buena onda, ¿nunca hubo algún momento de rockstar? O que cuando tú estuvieras a lo mejor más chavo quisieras, no, yo quiero ser como Robert Plant, o no sé quién, de los que a lo mejor tú admirabas, gringos, ingleses, y que esa fuera como que tu aspiración en algún momento. Yo creo que así como querer ser rockstar, no, mira, yo creo que fue para mí muy prematuro el conocer el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Creo que fue demasiado a los 15 años, que mi hermano lo dejó por ahí, lo descubrí y lo hice mío, y fue de ahí. Para mí fue un punto de partida para muchas cosas de toda la información que recibí en mi vida, ¿no? Al grado que, bueno, pasando los años de una manera muy vertiginosa, bueno, me encontré con la experiencia del grupo Los Nacos. El grupo Los Nacos me dio una posibilidad de una politización, ¿no? Llamémoslo así, una enseñanza, aprendizaje político, cultural, ideológico, etcétera, ¿no? Y yo creo que a través de esos colectivos, individuos, partidos, digamos, clandestinos y, digamos, etcétera, organizaciones, digamos, radicales, ¿no? Que tenían que ver con la guerrilla en esos años, pues de alguna manera nos convocaban, y además nos bañaban de toda su información y de toda su causa, y nos convertíamos de una manera evidentemente voluntaria en sus cómplices. El magisterio crítico, digamos, durante toda la vida, que ha existido una parte del magisterio que ha sido beligerante, crítico en todos lados. Distintas escuelas, como las escuelas normales rurales, por ejemplo, ¿no? A propósito de Ayotzinapa, por ejemplo. En fin, todo ello nos politizó, nos reafirmó lo que pudiéramos haber aprendido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que sí, de esa serie de vivencias, además que además en todo caso eran vivencias además empáticas a las distintas luchas, tan diversas como hoy en día, desde la lucha incipientemente feminista o por las libertades sexuales, ¿no?
por grupos en contra de la violación, así directamente, grupo contra las mujeres violadas, una cosa así, colectivos con los que colaboramos desde hace muchísimos años, de aquellas, lo que llaman por ahí las pequeñas vanguardias, ¿no? Que de alguna forma nos enseñaron que hay una serie de cosas con las que hay que pelear, por las que hay que luchar, ¿no? Como los derechos sexuales, los de la ecología y por supuesto los derechos laborales. Todo eso nos bañó, nos dio el chance de ni siquiera pretenderlo, más bien cagarnos encima de ello, ¿no? De manera, decía, hoy lo platicaba que por cierto, que decirles que Gerardo López Moy ya no quiso venir hoy, porque hoy platicó mucho conmigo y dijo, ¿y ahora qué? Ya que no, entonces mejor ya no quiso venir. Se los dejo un rato, se los suelto un ratito. No le digan a nadie, ¿no? En fin, entonces yo creo que eso a mí en lo personal, y yo de verdad tengo muy claro en ese sentido, que ni tanto a Sergio ni a Armando, no pasó por ahí. De verdad, ya éramos muy viejos. O sea, teníamos 27 y medio Armando y 32 Sergio Arau, ¿no? O sea, ya no éramos unos morros que querían así, ¿no? ¿Sabes? No, ya lo vivimos de otra forma, yo creo. Sí había la idea siempre, ese afán de decir, aquí estamos, ¿no? Queremos ser tomados en cuenta. Y fuimos descubriendo cosas como un proceso, ¿no? Que se iba dando de una manera natural. En la primera tocada que tuvimos, después de tocar 3 veces cada una de las 5 rolas que nos aprendimos en 3 meses, ¿no? Y estrenarnos ahí, en el contexto en que se dio, el que los seres humanos que nos quieren y que creemos que nos decían la verdad, está chingonísimo, y decíamos, claro, vamos a continuar, esto hay que continuarlo, es Botellita de Jerez, vamos a seguirle. Y se fue construyendo una cosa que se llamó Botellita de Jerez, se llamó el Guacarrox, etcétera, ¿no? Así que nunca hubo esa pretensión. Mira, sí de aparecer, de decir, aquí estamos. Y en los últimos años de Botellita, por ejemplo, antes de la muerte de Armando, levantamos la mano siempre al Vive Latino para estar como en el gran foro del Vive Latino, ¿no? Y a pesar de que como 3 años de manera continua dijimos, aquí está este disco que se llama #No Pinches Mames, jamás nos pelaron, hijo, ¿no? Y fue una pena, ¿no? Porque de repente dices, sí, quieres estar ahí, quieres protagonizar un poquito, ¿no? Y por supuesto ganarte un varo, un poquito. Como tampoco no fue ¿cómo te diré? El no haber estado en ningún festival cervantino, de verdad, en todo caso fue una bendición, llamémosle así. Porque a pesar de que dijimos, aquí estamos, ¿no? Y nunca nos pelaron, agradecemos el que nunca nos haya invitado Calderón, ¿sí? ¿Me explico? O Fox, o Peña Nieto, o ninguno de los que hoy se pueden llamar de manera abiertamente neoliberales, ¿no? En los que estoy firmemente convencido, vivimos un avasallamiento del mercado, no solo Botellita de Jerez, carnal, un montón de bandas, ¿no? Que en realidad no le entraron sí, yo recuerdo que en cierto momento desde de la Madrid, ¿no? Que justo empieza a aparecer el fenómeno de la globalización y la cuenta maestra, etcétera, ¿no? Pues en realidad se va cerrando todo y se va convirtiendo en una necesidad de conseguir patrocinadores. Es decir, las casas de cultura buscaban patrocinadores, hazme el favor, ¿no? Es decir, cada vez más privatizándose todo. Es decir, no de gratis la huelga de la UNAM entre el 99 y el 2000, que peleó y logró frenar ese proceso de privatización. Entonces yo creo que esos espacios, ¿no? Pues fueron espacios que nosotros, como un montón de otras bandas, como la solidaridad hacia los compas zapatistas, ¿no? Uh-huh. Fue realmente nuestro escenario y en el fondo no fuimos agraciados
por todo ese proceso neoliberal radicalmente económico. Es decir, Oye, Paco, ¿por qué crees que no fueron considerados o invitados ni para el Vive Latino ni para el Cervantino, dejando de fuera todo? Pero ¿por qué crees que no? pues, bueno, por un lado, evidentemente por una forma de pensar, es decir, fuimos vetados por Televisa por nuestra forma de pensar, no porque hiciéramos algo con TV Azteca, ¿no? Eso, el que crea eso, pues por favor, ¿no? Y de otro lado, ya no nos invitó el Vive Latino, pues porque el dueño del Vive Latino es muy amigo de Sergio Arau y ya no quiso nos invitaran, ¿no? Porque Cuando ya no estaba Sergio. Cuando ya no estaba Sergio, ya no fuimos, ¿no? Entonces, y así es pues, en tu negocio me invitas a la gente que tú quieres y que así es, no es un rollo democrático, ¿no? Insisto, hoy lo platicaba que hay gente que piensa que los Beatles tienen una hora de los Beatles en un montón de ciudades del mundo, ¿no? Porque son muy, muy chingones, y sí, lo son, ¿no? Pero del fondo, pues, el público tendría que entender que hay alguien que está pagando dinero para que exista la hora de los Beatles en un chingo de ciudades y se siga vendiendo la música y todo lo que, la parafernalia, todo lo que tiene que ver con los Beatles. Esa es una gran mercancía, como hablar del Cloralex, con una composición orgánica de capital muy grande, o del blanqueador Patito, carnal, ¿no? Eso es lo que hemos sido. Un montón de grupos fuimos en realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no estuvimos? ¿No? Por nuestras ideas. Uh-huh. Porque hemos sido de izquierda. Hemos dicho, apoyamos tal, estamos en contra de tal, desde siempre, de manera directa. Y por eso no estuvimos en el Cervantino, afortunadamente. Desgraciadamente porque no nos cayó ese varo, porque no tuvimos esa ventana para decir lo que nosotros queremos de México, o de lo que es México, ¿no? Lo que era México en ese entonces. Qué fortuna no haber estado ahí, carnal. En fin. Paco, en esto que nos has contado, en estos minutos que llevamos de Sin Rumbo Fijo, me parece que está muy latente la idea, muy clara la idea de que en realidad, pues, la música, los grupos de rock, se desarrolla todo esto sin remedio dentro de un contexto económico al que hay que adaptarse o luchar contra él, como se quiera ver. Y me pregunto entonces, y quisiera preguntarte, cuando surge con fuerza comercial, digamos, o con una gran fuerza de proyección en medios, etcétera, el rock en México es más o menos por el 89, por ahí, cuando Caifanes, un poquito después La Maldita Vecindad, tiene que ver esto, es también cuando Salinas de Gortari está en el poder, es el presidente de la República, es también cuando surge Ocesa con esa fuerza que luego se manifiesta en conciertos internacionales que antes no venían. Ahora es muy común tener a todo tipo de bandas extranjeras, pero antes era bastante raro. Tiene que ver este asunto pues de lo neoliberal para que el rock mexicano se haya vuelto tan comercial en ese momento histórico. Yo creo que sí, por supuesto. Es decir, para muchos fue una mercancía posible, digamos, una mercancía vendible y redituable, etcétera, ¿no? La industria disquera le apostó al disco por un tiempo muy breve, ¿no? Yo creo que influyó, y además influye la presencia de ciertos artistas, digamos, que de alguna forma se encarrilan en el sistema, en el momento en que viven, ¿no? Se acomodan, ¿no? No te acomodas, ¿no? Nosotros no nos acomodamos, otros sí. Digo, hay hasta polos, es decir, radicalidades, por ejemplo, compas que fueron de los grupos famosos mexicanos a apoyar en las campañas proselitistas del PRI, del PAN, es decir, con todo cariño y de verdad y respeto a mi carnal Alejandro Lora, pues le levantó la mano a Fox,
y había espectaculares con Lora levantando la mano a Fox, o sea, como hoy algunos le cantan a Alfaro en Jalisco, no sé, le cantan canciones, no sé si en su cumpleaños o en alguna conmemoración, o cada quien, ¿no? Y de todos siguen siendo nuestros compas, como aquí los compas le cantaron a Samuel. a Samuel, ¿no? Y no precisamente un changuito que tiene la Vale, que se llama Samuel, un changuito sí, Un changuito de juguete no, de madera. de madera, exacto, Sí. que le sacó fotos, por cierto, aquí mi carnal hizo una historia ahí. No, ese Samuel, el que, pues, híjole, pues eso, carnal. Qué interesante y qué importante, Paco, que mencionas este asunto. No porque alguien piense diferente de nosotros, vamos a ahorcarnos mutuamente y a... Para nada, para nada. Es decir, Jonás, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho y alguna vez platicamos al respecto y aunque le canten a ese loco, ¿no? Es mi carnal, ¿no? Y ese es su punto de vista, ¿no? Y está chido, ¿no? Así debe ser. Quiero Yo decir, creo que sí, yo Sí, creo cada que sí. quien, ¿no? Sí, y además eso, pues un respeto total, como también ha habido un gran respeto hacia nuestro punto de vista, a veces para muchos como radical en sentido político, de izquierdosos, casi, ¿cómo le llaman? Chairos, ¿no? Yo sí soy un chairo de izquierda, orgullosa, es como un naco, soy naco y qué, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Naco es chido, ¿no? Así, fácil. Cool es culero, ¿no? una duda así como curiosidad medio de fan de Botellita de Jerez. ¿Hace cuánto que no cotorreas con Sergio? Y pues hace mucho tiempo, carnal, hace mucho tiempo. Para ser exacto, en diciembre de 2012, que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar juntos. Desde entonces jamás nos volvimos a hablar, jamás nos volvimos a mensajear en chat, mutuo, en fin, jamás, ¿no? Lo he dicho algunas veces por ahí, pero hoy es una buena oportunidad, a propósito de tu pregunta, tu prurito, como dijiste, de eso, de seguidor, de conocedor, yo diría, Jardiel, ¿no? En realidad, después de una estira floja de que si yo me salía o él se salía o no sé qué, y que todo el mundo dice, no se salgan y que no sé qué, Sergio me dijo algo pues, verdaderamente tremendo, ¿no? Me dijo, tremendo por muchas cosas, ¿no? Por muchos sentidos. Me dijo, Mastuerzo, te quiero mucho, pero ya no te soporto. Entonces, pues eso, incluso hicimos una rola, precisamente que viene en el No Pinches Mames, que precisamente el Vive Latino no aceptó, porque en realidad quizá le ofendía a su amigo Sergio Arau, ¿no? Pero no era ni siquiera en mal pedo, ¿no? Era hasta con amor, ¿no? Con amor. Desde ahí jamás volví a hablar, ni mensajear, ni absolutamente nada con el maestro Sergio Arau, pues en paz descanse, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿Por qué te ríes de su muerte, caja? No, en algún momento, porque esto para que cuando en la arqueología, ¿no? Del futuro descubran este programa y digan, no, pues Jardiel y acá estaban platicando en la chingada de... Recién sacado. Entonces, y entonces el maestro dijo, ya se había muerto. No se había muerto. Generar una discusión en el futuro va a ser complicado, va a ser divertido y ya. De hecho, yo pensaba que tal vez a raíz de pues, la lamentable muerte de Armando, hubiera habido la oportunidad de reencontrarse. No, fíjate que afortunadamente, y lo digo en buena onda, porque miren, antes que nada, yo a Sergio Arau le amo, le quiero, ¿no? Le agradezco el haber vivido cosas tan bonitas,
descubrir cosas tan hermosas, ¿no? ¿No? Pero, ¿cómo te diré? Una decisión de ese tipo, si alguien te dice, te quiero mucho, pero ya no te soporto, ¿qué haces, güey? O sea, pues ya jamás, ¿no? Ya jamás. ¿O tú qué harías, carnal, no? No. A ver, te quiero mucho, pero ya no te soporto. Pues ahí de vez en cuando nomás, para que no se te olvide, para que no se te olvide por qué no me soportas. No, pero eso ya puede convertirse en acoso, carnal. Para que digas, ya me puede- acordé, güey. Puede convertirse en acoso. Entonces, si alguien ya te dijo claramente, no, yo no quiero. El macho, el heteropatriarcado cabrón, tiene que entender que no, ya no. Ujú. Ya no, dijo que no. ¿Oíste? Bueno, así, carnal. Si alguien te dice, te quiero mucho, pero ya no te soporto, dices, pues, quiere decir que ya no. Y eso es para siempre, hijo, ¿no? A menos que el vato llegue y se arrodille y me la chupe. No, sí, no, que se arrodille y que diga, perdóname, carnal, que le chinguen. Digo, bueno, pues, sale, ya vas. No, ese es un chiste sexista, precisamente del siglo pasado, del heteropatriarcado cabrón. Esto, borren de su memoria, hagan de cuenta que no existe. Este tipo de pendejadas ya no deben de existir. Nada que ver con... En fin. Perdón por el rompimiento brechtiano. Perdón, pero me emocioné un poquito. No. ¿Cuál parte te emocionó, carnal? Explícame. No, de la plática, ya. ¿cómo estábamos? En el entorno de la plática. Sí. Jardiel, bueno, a la gente, de una vez déjenme invitar a la gente. Si Dale. usted también se está atacando de risa y ahogando como los invitados de acá, la gente del público, pasen a tomar agua. Les voy a dar un número de WhatsApp al cual pueden mandar un audio que por favor no sea más de 1 minuto para preguntarle algo a Paco, para saludarlo, decirle algo. Puede ser también un texto. El audio, el teléfono es el 8120-746817. 8120-746817. Y bueno, ahí pueden mandar ustedes su pregunta, ya sea por texto o en audio, que no dura más de 1 minuto, ¿vale? Ahorita mencionó Rosendo, bueno, Oscar, yo le digo Ros o Rosendo. ¿Por qué dices Rosendo? Pues es una historia de... ¿Personaje? Sí, de las juventudes de Oscar. Déjame quedarme junto a ti, ¿no? Tú eres mi ¿Rosendo? artista. De Rosendo, un rock El de and rollero España. español. Sí. Ya. Déjame quedarme junto a ti. Tú eres mi artista preferida. Déjame quedarme junto a ti. Prometo estar agradecido. Bueno, Rosendo. Presente. Busquen Rosendo agradecido. Está chida esa rolita, así, toda de la onda, de la nueva onda, ¿cómo se llamaba? Madrileña. Después de Franco y todo ese rollo. Exactamente. Mencionó Rosendo que dijo la palabra risa mientras se están riendo o algo así. Botellita de Jerez, y tú mismo, Paco, en tus canciones de solista y tu personalidad, es chistosa. Vamos, mejor dicho, hay un ingrediente de humor que hace que lo que Botellita de Jerez estuviera exponiendo o el tema de sus canciones, o lo que tú también platicas o cuentas, narras en tus rolas o cuando estás conversando con uno, ese humor hace que se levante, que se refresque, que es un vehículo importante para llevar los mensajes, para llevar la palabra. Eso es a propósito, digamos, o fue en el caso de Botellita. Yo creo que, por supuesto, sí. Mira, Botellita en concreto, creo que fue una realización, digamos, de que partió de una idea muy concreta que tenía Sergio Arau, en paz descanse el compa. Ese compita, como que se ríen. Es que uno es bien feliz. El compita ya tenía una idea de lo que quería. Él quería un poco replicar a los Tepetatles, que no fue un grupo, sino una experiencia escénica, según entiendo, un espectáculo, un show que armaron, es decir, ciertos artistas como Julián Bert, como Chava Flores, como el propio Alfonso Arau y Carlos Monsiváis, ¿no? Nosotros tomamos de ellos, es decir, de esa experiencia, una rola que se llama el Tlalocmán.
y le hicimos un arreglo ahí y lo convertimos en un gran performance mexicateahui anarcopunky, ¿no? Promotor de beber cerveza como aquí en Monterrey, en fin, porque Sergio y Armando agarraban 2 botellas mientras yo me echaba unos teponatles, ¿no? Así soplándole, le poníamos un poquito menos y otra para que tuviera 2 tonos y se veía bien chingón, y con penachos. Y entonces la onda mexicateagua que traemos por ahí en algún lugar del ADN salía, entonces la banda se emocionaba bien cabrón, y era un momento bien, bien, de verdad bien, emocionante, catártico también, ¿no? Eso fue un descubrimiento, creo que de esa posibilidad de burlarnos, ¿no? También del rollo incluso mexicateahui, ¿no? Como si pudiéramos regresar al tema, al imperio azteca con un emperador y la chingada, ¿no? En fin. Pero bueno, creo que esta experiencia que Sergio, yo creo, tenía muy clara, es decir, Sergio quería hacer una banda, era un rockero frustrado que quería hacer una banda de rock mexicano con elementos de la cultura mexicana, con humor. Esto ya dicho aquí, parece que ya lo tenía, quizás no lo tenía tan elaborado, pero ya había una idea, por varias razones, ¿no? Y se pueden explicar, hay de verdad un montón de razones. Sergio ya era un vato muy conocido, era un vato que era Sergio Arau, un vato que hacía humor con caricaturas monos a través de La Jornada o del 1+1. Tenía una obra, incluso libros publicados, ¿no? Y aunado a todo ello, bueno, la idea al encontrarse con Armando, que también tenía una idea de rock and rollear, ¿no? Decir, él venía de un grupo de canción folclórica mexicana que se llamó Canec, ¿no? Donde, pues sí, él finalmente deseaba rock and rollear, ¿no? Tuvo una banda todavía de los que refería a Morrison, la resurrección de Morrison, una cosa así se llamaba su banda. Y cuando se encuentra con Sergio Arau, gracias al conecte de un maestro, en paz descanse, el maestro Manuel Ahumada, él los presenta, ¿no? En una fiesta y empiezan así como los gremlins a surgir ideas, ¿no? Y en esos días Armando colaboraba con el grupo Los Nacos, donde yo tocaba, y nos encontramos y me dijo, yo me encontré con Sergio Arau, ¿no? Y mira, estamos haciendo una onda así como charro, canron, chun. Y cámara, ¿qué quieres? No, pues, que le entres con la batería. Yo hago rolas, cámara, estamos haciendo rolas. Y Sergio comienza compartiéndonos rolas que incluso ya tenían prácticamente hechas, terminadas. Nos comparte, por ejemplo, que recuerdo bien claramente, Guarda mi corazón, una rola que ya había hecho, digamos, una rola muy bella, muy chida. Ahí le metimos un poco la rítmica y tal, pero eran rolas ya muy, muy perfiladas, ya muy Old Dennis, ¿no? Con sus modificaciones, sus aumentos de ciertas expresiones del humor y tal, ¿no? Pero había una idea muy clara del humor, un humor muy gráfico del Sergio, ¿no? Muy gráfico. Un humor más discursivo de parte de Armando, ¿no? Y bueno, yo quizá era un cómico, es decir, un cómico que apelaba a la comicidad del cuerpo, no lo sé. Pero le caímos bien a la gente y desde el primer toquín fuimos muy felices y decidimos, después de tocar 3 veces cada una de las 5 rolas que nos aprendimos para ese toquín, a beneficio del maestro Manuel Ahumada, que se iba de beca a Nueva York, ¿no? Pues tocamos eso, felizmente, ¿no? ¿Por qué las tocaron 3 veces? Porque no sabíamos más. Y íbamos despacito, empezamos en noviembre del 82.
de a poquito, fuimos trabajando rolitas de a poco, ¿no? Fuimos y justo estrenamos la banda en un toquín histórico, yo creo que, porque mira, ese mismo día, la primera banda, la que abrió fue, por primera vez se llamó Real de 14. Quien siguió fue una banda que se llamó La Broma Bolchevique, nada más y nada menos con Jorge Luis Cox Gaitán y Emilia Almazán, y alguien, ayer platicaba con Jaime López, y también no se acuerda del otro compa que era parte de esa banda, que en la primera rolita, se avientan una rolita y se mandan a la chingada ahí. A ras de suelo era el escenario, ¿no? Y después siguió el maestro Jaime López con Alain Derbez, con su acordeón, ¿no? Alain Derbez, hoy crítico de música, blusero, instrumentista, en fin, ¿no? Y bueno, después ya cerró la Botellita de Jerez con 5 rolas, pero como le gustó mucho a la gente era nuestros amigos, nuestra familia. Ya algunos teníamos hijos, de hecho, bueno, el Fisgón, varios camaradas, Rocha, otro monero, Sergio mismo ya tenía 2 hijos, hija, etcétera, ¿no? Éramos ya vatos, insisto, ancianos, ¿no? ¿Te acuerdas qué rolas eran? Básicamente ancianos. Pues no me acuerdo, Guarda mi corazón, probablemente de Fábula, una canción que también ya Sergio hizo con otro camarada, comenzó con un camarada, nosotros la terminamos, le dimos otra forma rítmica, en fin, quizá alguna palabreja, como esa, ¿qué más? Oh Dennis, no la hagas de Tox and Wings, ¿cuál otra más? Pues el Guacarrock, que empezaba tacatatún, tun, tun, hey familia, Guacarrock dedicado a la chata y amiguas que la acompañan, porque Armando, por alguna razón en la grabación original, dice amiguas. Quizás se adelantaba a los hechos, ¿no? De la equidad de género, la propiedad del lenguaje, etcétera, ¿no? ¿Cuándo fue la primera separación de Botellita? La primera separación es cuando Sergio se harta, ¿verdad? Ay, no. En paz descanse. Sergio se harta y se sale de la banda. Esto fue en 88. 82 al 88. 88 del 83 al 88. Del abril del 83 a por ahí de abril del 88. Y justo el último toquín fue por ahí del 3 de mayo del 88 con Sergio, ¿no? Y decidimos seguir siendo Botellita de Jerez bajo su anuencia, incluso decir, ¿cómo ves, carnal? No hay problema, cámara. Armando y yo seguiremos tocando y nos la inventamos. Y vino pues otra etapa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Sí, una etapa que también es muy interesante y también vino la H Botellita, ¿se llamaba la H Botellita de Jerez? Por alguna razón, por varias, porque en algún momento fuimos a Veracruz, donde es el HH, ¿cómo se dice? Heroico, 2 veces heroico puerto de Veracruz. Fuimos a tocar ahí y justo el disco que estábamos promocionando, digamos eso de promocionando, bueno, que estábamos de alguna forma sacando a conocer, era un disco que se llama Forjando Patria, cuya estética la hicimos desde la idea ambigua o engañosona de forjar un churrito, Forjando Patria, la idea de aquel antropólogo maravilloso, y de otro lado los héroes de la patria. Es decir, fue cuando descubrí que me estaba quedando calvo, ¿no? Entonces dije, no, pues me voy a rapar todo, ¿no? O casi todo. Entonces me rapaba hasta acá y mi look se llamaba Miguel Hidalgo, Robocop y Costilla, ¿no? González era algo así como Allende. Santiago era Guerrero, o al revés, ¿no? Sí, Santiago Guerrero, no, Santiago Allende y el señor González Guerrero. Y Armando Vega Gil era el pípila, porque era el más sufrido, ¿no? Era el cucurrucucú, el que nomás se le iba en puro llorar, ¿no? Imagínate, ¿no?
de verdad una cosa bien locochona. La foto de ese disco fue una especie de recreación de personajes de la patria. Yo tenía una especie de mosquetón, es decir, una especie de rifle con bayoneta, y en la bayoneta estaba colgado pues, un cadáver de pollo, ¿no? De veras, ¿no? Así, ¡fua!, ¿no? Y bueno, González con su camisa con charreteras, Santiago igual, en fin. González parecía una especie de Morelos, ¿no? Y Armando hasta abajo, la composición de la foto, era Armando Vega Gil con una tarja encima, como si fuera el Pípila, ¿no? Entonces, además se la pasó, pues no sé, horas, con la tarja puesta, porque pues, la sesión, que además fue una sesión que nos fotografió un camarada, en paz descanse, un fotógrafo maravilloso, mi carnalito Ricardo Corazón de Punk, Ricardo Kirchner, que lo tengo en la memoria con mucho amor, un tipo, un chingón como fotógrafo, que hizo, entre otras cosas, la portada del Naco es Chido, que estamos los tres así medios acá, ¿no? Sí, como galanes. Deja todo así como medio, un poquito trasvestidas, ¿no? Como adelantándonos al rollo así un poco acá, cachondas, ¿no? Así. Seri Ferao tiene un peinado así como señora de Polanco, ¿no? Bien chido, ¿no? Armando Vega Gil toda pintada, así, toda... También como señora, como de la Narvarte, ¿no? Así. ¿Y tú? Y yo como señora de Coyoacán. Sí, éramos como tres señoras, ¿no? Y señoras jóvenes que todavía vemos guapas, ¿no? Y todavía aguantamos, ¿no? Chida, ¿no? Oye, dimos el número y sí mandaron un mensaje. Dice... O sea, que era una prueba para mi popularidad. No. ¿Acaso? No, ¿cómo crees? Sí nos mandaron algo. Dice, mándale un saludo a Paco y agradecele ese contrapeso que ha ejercido en ya no solo el rock mexicano, sino en la música en México con todos los proyectos, formaciones y, por supuesto, con sus rolas. Grande Paco, saludos desde saludos de su carnal Poncho Álvarez. Híjole, pues Poncho, gracias. Eso a esta edad a uno le levanta el ánimo, carnal, y de verdad, gracias. Pues hay que, hasta que se acabe la maquinita, carnal, ¿no? Un poquito más adelante mencionaremos de nueva cuenta a Poncho Álvarez. Un poquito más adelante en esta plática. Pero estamos ahorita en el... Tiene una grabación mía por ahí, que hasta pena, ¿Sí? ¿verdad? Un gran amigo, Poncho, y pues un personaje también aquí en Monterrey sobre todo, lo apreciamos mucho. Y estábamos en la época de la H Botellita de Jerez. Es en ese periodo cuando surge una canción muy padre que se llama Niña de mis ojos, Paco, que tal vez sea una canción pues nosotros emblemática de Botellita sin pertenecer al trío que tiene canciones también muy clásicas. ¿Cómo nos cuentas de esa rola? Bueno, pues fue Porque tú la compusiste. Sí. Fue un momento en que por alguna razón decidimos, en esa formación de Botellita, firmar las rolas cada quien por su parte, ¿no? Había como una inseguridad, ¿no? ¿Sabes? O sea, el miedo a... la fortuna, yo creo, de haber compartido con Sergio un montón de canciones que, para empezar, él nos compartió, para empezar, ¿no? Y después nosotros, por supuesto, compartimos con él y entre Armando, Sergio y yo, compartimos, ¿no? El inicio de la Botellita, de la otra Botellita, era incorporar ciertas rolas de esa otra botella. Incluso rolas que nunca grabamos con Sergio, ¿sabes? Pero con el crédito de Sergio. Es decir, era un vínculo necesario. Grabamos una canción que se llama El Muchacho Asfáltico, el corrido del Muchacho Asfáltico, precisamente acompañados por Paulino Vargas, en paz descanse, ¿no? El gran maestro Paulino Vargas. Y una canción que firmamos Sergio, Armando y yo, ¿no? Pero que grabamos en realidad con la botella, la famosa HH Botellita Jerez, que era la misma botella. Y había
con Sergio habíamos planteado esa, vamos a darle una continuidad, es decir, vamos a seguir, ¿no? Y en ese entonces Sergio dijo, adelante, ¿no? Yo creo, aquí entre nos, creo yo que Sergio en ese entonces como diciendo, a ver si son botellita sin mí, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Cada quien su arrogancia, cada quien su ego y tal, ¿no? Pero yo siento que sucedió eso, ¿no? De un lado. Y nosotros además, de otro lado, uno de los motivos de un rompimiento, en el fondo es que Armando y yo queríamos experimentar musicalmente. En el fondo, ese es el fondo del asunto. Y Sergio quería quedarse en el rock and roll, como sabes, en algo mucho más elemental, ¿no? De verdad, no lo digo despreciativamente, sino simplemente quería quedarse ahí en el guacarrock elemental, ¿no? Y nosotros queríamos que caminara hacia otro lado, a otra forma, experimentar con otras formas. Y lo hicimos. El Niña de mis ojos fue un primer experimento. Accedimos, yo por ejemplo, después de Botellita, el trío originario, yo ya no quería tocar la batería. Entonces de repente se nos ocurrió meter una Alesis, ¿no? Lo único que toqué del Niña de mis ojos fue los platillos, pero fue un experimento que me divirtió, ¿no? Hubo varias cosas que se hicieron secuenciadas, pero no de manera radical. Esa experimentación vino después con un disco que se llama Busca Amor. Ahí sí nos fuimos hasta el fondo, es decir, a dejar prácticamente todo secuenciado, excepto las voces y las guitarras, ¿no? En fin, para mí fue un periodo de un extraordinario aprendizaje, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, el Niña de mis ojos, bueno, lo firmamos cada quien sus rolas y tomamos ciertas rolas que eran, y particularmente Muévete o Muérete, una cosa que hicimos Sergio, Armando y yo, ¿no? Y el corrido del muchacho asfáltico, ¿no? Después de ahí era un vínculo, después de ahí vinieron muchas otras, incluso alguna canción que yo hice antes del quinteto, del cuarteto, etcétera, con el trío, como La Calaca, por ejemplo, una canción dedicada al tema de la muerte, que nunca grabamos. Por ahí hay una grabación en el Hotel de México, en donde nosotros abrimos el concierto de Radio Futura. Creo que es el único concierto que hemos hecho con un grupo extranjero, de abrirle a un grupo. Ese fue el único. Entre esa grabación y el concierto que se hizo en Arcali en el 86, ¿no? Son documentos de esa época. Hay canciones, por ejemplo, La Calaca, que es una canción que yo hice y que nunca se grabó y que después hicimos precisamente en El Niña de mis ojos, ¿no? Esa fue una historia, de ir como tratar de encontrar un vínculo entre una botella y la otra, ¿no? Y por supuesto en la práctica, en el set list, digamos, de las tocadas, ya incluso con la botella, esa otra botella, el quinteto, ¿no? Para empezar, pues se incluían muchas rolas de la botella originaria, ¿no? Reivindicando eso, el guacarrock. Por eso siempre hemos dicho, después de eso, bueno, que vive el guacarrock en todas sus formas, ¿no? Ahorita mencionaste que se lanzaron a experimentar y demás, y cuando después se avientan a hacer todo lo que se les va antojando y se van más allá, mencionaste el de Busca Amor. El de Busca Amor, nada más sí me quedó la duda. ¿Es donde viene la del tiburón y la baticumbia? Uh-huh. ¿Sí? Va, nada más era para estar dentro del contexto. Sí, ese disco fue radical en ese sentido, que hicimos una serie de mezclas de funk con ¿cómo se llama? Merengue, por ejemplo, ¿no? O cumbia con reggae, uh-huh, ¿sabes? De una manera perfectamente consciente, de una manera así, como vamos a experimentar, a ver qué pasa si ponemos un poquito de café y le ponemos un poquito de leche, a ver a qué sabe, ¿no? Así, y nos divertimos mucho. Hubo ciertos hallazgos, en realidad, para muchos, decir, y concretamente para Armando Vega Gil, para el señor González y para Santiago Ojeda, fue una época el oscurantismo de Botellita Jerez,
¿no? Y mi punto de vista es que fue todo lo contrario, que fue un momento de extraordinaria iluminación. Bueno, yo hice un disco que se llama Prohibido, ¿no? Y otro que se llama Podrido, mientras tanto, ¿no? O sea, para mí fue una extraordinaria iluminación el vivir lo que vivimos de manera experimental con La Botellita. Ese periodo, ¿no? En donde ellos tres reniegan, ¿no? Pues bueno, a mí me chupa un huevo, como dicen por ahí, ¿no? Que lo que renieguen, para mí fue un extraordinario aprendizaje, ¿no? Esta experimentación que es muy válida en lo artístico, a veces sucede, como creo que fue el caso, que al público no le gusta, ¿no? Porque a lo mejor lo que habían realizado anteriormente, ese rock elemental, y que había dejado una impresión, quizá ese público se sacó de onda con esto. Le cambió. Es decir, un montón de gente lo hizo, ¿no? Y los entiendo, ¿no? Sí los entiendo, ¿no? Las entiendo. Pero como dijera el señor González, en otro, dijera, tienes razón, pero no estoy de acuerdo contigo. Pero yo digo, en este caso, digo, de la gente que dijo, no, yo ya no, así ya no. El primero y el tercero, segundo y tercero y ya. Está bien, está chido, ¿no? Pero yo creo que fue, ¿cómo te diré? Fue legítimo lo que hicimos, ¿no? Mucha gente dejó de escucharnos, pero gracias a esta segunda botella, gracias a ella, se rescató la primera, carnal. Una gran cantidad de chavos, de chavas, no de una generación, de 2 o 3 generaciones, logró escuchar, es decir, regresó a ver a la otra botella. Y particularmente digo la última parte de la botella porque surgieron las redes sociales, apareció el YouTube, etcétera, y aparecieron cosas que la gente decía, órale, no sabía que esto existía. En los 90, Botellita estaba ninguneada y tal, y de pronto aparecen precisamente grupos como Caifanes, como La Maldita, ¿no? Que reivindican a la Botellita y que nos dan vida, que nos dicen, no, ojo, hay otra cosa. Esa parte que gracias al contexto, yo lo digo respetuosamente, el contexto neoliberal, ¿no? Posibilitó que se colocaran ciertas canciones de ciertas bandas y que esas bandas se posicionaran, ¿no? Y que de alguna manera, yo creo, como Café Tacuba, como Caifanes, como Maldita, voltearon a decir, estos existen, ¿no? Otros momentos como el movimiento zapatista, ¿no? Que posibilitó que en realidad pudiésemos existir, es decir, que pudiéramos ser pertinentes, sentir que éramos pertinentes a propósito del neoliberalismo, ¿no? Y muchos fuimos, una gran cantidad de bandas de rock de distinta índole, fama, etcétera, y pocos se quedaron ahí, ¿no? Pocos. O sea, todo el mundo precisamente prefirió el mercado y está bien, y lograron lo que lograron, ¿no? Otros no, otros preferimos, mientras se estaba dando el concierto por la paz que propuso, no sé si Fox o Calderón en el Estadio Azteca, ¿no? Un concierto con Jaguares, con Maná y no sé quién más, que es que por la paz, mientras otros, como Botellita, estábamos apoyando en Ciudad Universitaria, el mismo día, a la caravana de los compas zapatistas que venían no solo a México, a una gira a todo México, ¿no? A toda la República. Cada quien tomó posicionamiento, ¿no? Se me hace que ya era Cedillo cuando ese concierto que mencionas. No, fue mucho después, no. Justo cuando la caravana Zapatista. La caravana zapatista, que fue en la época de Fox, entonces. De Fox, exactamente, cuando era Peña Nieto, era gobernador del Estado de México y pasó lo de Atenco,
En fin, ¿no? Ese fue el contexto que vivíamos, ¿no? Paco, tengo la impresión de que Que ya estamos haciendo puras pendejadas, ¿verdad? No, pero ustedes disculparán, ¿cómo se llama el programa? A ver, ¿cómo se llama? A ver. No. Sin rumbo fijo. Sí, rumbo fijo, así es. Son esas pláticas de marihuanos, ¿no? Bueno, lo digo por mí, carnal. No se ofendan. Que nos llevan a quién sabe dónde, pero así son. Creo que estoy dejando salir al fan de Botellita de Jerez que va dentro de mí, porque yo vivía en Chihuahua, de donde soy originario, cuando escuché el primer disco de Botellita de Jerez y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, fue una sorpresa mayúscula. Y no tuve oportunidad de ver a Botellita como trío, porque pues Sergio salió del grupo antes de que tuviera chance de hacerlo. Y vi a Botellita hasta cuando eran la HH Botellita. Y me da la impresión de que esa época, y sobre todo quizás la última parte de la HH Botellita, debe haber sido difícil porque mientras estaban grupos como Caifanes o La Maldita o Maná con una aceptación comercial mayúscula como nunca antes se había visto en el rock en México, Botellita que había abierto la senda, el camino, como los propios grupos que mencionaste lo reconocieron, o más adelante todavía recuerdo al Gran Silencio, decir lo valioso que había resultado Botellita, ¿no? Para muchísimas bandas. Y cómo estaban ustedes siendo relegados en el mercado, porque yo recuerdo haber ido a un concierto aquí que había muy poquita gente de Botellita de Jerez. Entonces, pienso que fue difícil ese momento. Sí, es que yo creo que en realidad, dice Armando, nosotros fuimos y tocamos la puerta de los medios, del más media, se abrieron, entró todo el mundo y nosotros nos quedamos afuera. Decía metafóricamente Armando. Sí entramos, incluso hicimos una telenovela y nos mandaron a la chingada, en fin, nos vetaron, ¿no? En el fondo, en realidad nosotros los vetamos porque decidimos ya no ir a decirles, ay, perdón, perdónenos, ¿no? Queremos ser famosos. Era jugando, era jugando, discúlpenos, estábamos jugando, así somos de... No, en realidad creo yo que ya desde que empezamos, en ese sentido la tenemos clara, ¿no? Que sí, navegamos con bandera de pendejos, ¿no? Como dijera Alfonso Arau, efectivamente, y se dieron cuenta que no éramos tan pendejos, nos vetan, pero en realidad creamos nosotros nuestros propios espacios, o sea, también, y mientras sucedía eso estábamos haciendo otras cosas, es decir, mientras ya éramos vetados, yo estaba empezando a cantar en La Tumba, en finales de los 90, digamos, con el Gran Silencio. Cuando el Gran Silencio me abrían los conciertos y yo era muy feliz viendo chavitos tocar, hablándome de Botellita, ¿sí me explico? En fin, y haciéndome amigo, compa de ellos, ¿no? De todos ellos, los gran, ¿no? De ser testigo de cómo una banda de aquí de pronto se hizo famosa, pero de veras, donde realmente el contexto se posibilitó para ellos, lo cual a mí me dio mucho gusto, porque además después de eso, de que me abrían algún concierto en La Tumba, de pronto yo abrí el concierto de presentación de su primer disco, ¿no? Y lo cual fue para mí un gran orgullo, una sensación hermosa de tocar para morros que no me conocían, porque eran el público del Gran Silencio, y yo abrirles unas rolitas para abrir su concierto, para mí fue como lo fue para Café Tacuba, que me invitaron a abrir el concierto de Avalancha de Éxitos en el Metropolitan, donde nadie me conocía y me soportaron, sí me explico, más de media hora cantando y me pidieron otra y fui muy feliz, ¿no? Como ellos son los que nos han dado, ¿no? Han reivindicado, y ni siquiera necesariamente, es decir, por un tema de memoria, de este vato viene de La Botella, ¿no? Y ha habido ese cariño, encuentro, tantas veces con el Tony Hernández, por ejemplo, que nos echamos la paloma aquí
territorios del pájaro Treviño, ¿no? Con su proyecto solista, con su proyecto solista, ¿no? Así es la marihuana, muchachos, ¿qué le vamos a hacer, no? En fin, es que se cansa uno de estar haciendo al pendejo aquí así, ¿no? Entonces, así, miren. Con el hombre lumbre, decías. Con el hombre lumbre, exactamente. Híjole, es que hay tanto, ¿no? Y tanto que he compartido, que han compartido conmigo los carnalitos, ¿no? De verdad. Ellos y tantos otros, ¿no? Aquí en Monterrey, ¿no? Ya es mucho choro, ya. No, Paco, no, estamos apenas empezando. No, sí, estamos con madre. Oye, Paco, bueno, es que te digo que quiero saber cosas porque... Todo lo que quiera, carnal. Yo ya me sentía un poco o bastante frustrado porque nunca había visto al trío original. Y un día me llama Poncho Álvarez y me dice que está ahí en medio del reencuentro de Botellita de Jerez. Y ¿cómo? Y ya me explica y me cuenta y aquí viene a tocar Botellita de Jerez, el trío original en La Tumba, y ese show como era antes con los penachos y todo eso, fue como regresar al pasado, ¿no? Como... Fíjate que fueron 15 años después de la HH Botellita. Nos separamos en el año 1997. Dejamos como que decidimos, en principio Armando y yo hablamos, dijimos, vamos a cerrar esto ya, tan, ¿no? Pero coincidió con que Sergio quería continuar haciendo algo, ¿no? Y pues nos juntamos cuando hicimos la despedida de la Botellita, pues en el 97, junio del 97, pues eso, por cierto, yo venía de un tocar aquí en La Tumba, llegué al Metropolitan y pues fue una despedida bien bonita, bien emotiva. Un disco muy padre. Ahí en vivo y en directo, así todo correteado, pero para la memoria. Y justo a partir de ahí, pues nos abrazamos otra vez Sergio, Armando y yo, ¿no? Y Sergio con una idea aún más clara todavía de que quería hacer una película. Ánimo, vamos a hacer la película. Entonces, desde ahí empezó la idea. Hicimos entonces la gira del fin de milenio. Sergio, Armando y yo, entonces nos hicimos una gira en México, en algunos lugares, en el Gabacho. Nos fue de la chingada en el Gabacho. Sergio hasta chilló. Bueno, todos chillamos de coraje porque el empresario en Anaheim yo creo que vendió el evento a los Enanitos Muerdes, ¿no? Y en lugar de ser un evento nuestro, que era nuestro evento, resultó ser un evento de los Enanitos Muerdes donde Botellita les abre. Y encima les abre con un equipo bien mierda, ¿no? Y los Enanitos Muerdes con un equipo bien chingón. Entonces nos dio coraje muy feo y Sergio hasta chilló y se puso bien pedo. Entonces yo tuve que manejar y Armando y lo iba consolando y así. Fuimos muy tristes porque nos fue muy mal, ¿no? Pero ¿por qué decía? Porque de ahí fue parte, toda esa gira que llamamos, no, fue muy chida en México, en todo México, ¿no? En todo lo que hicimos en algunas poblaciones mexicanas fue muy chido. Porque en el fondo Armando y yo, con la otra botellita, defendimos a la botella, a toda la botella, no solo a la HH, a la botella, ¿no? Pero de este lado, de aquel lado del Gabacho, pues no había sucedido nada. Es decir, el Sergio no había generado una expectativa en términos de, bueno, Sergio va a juntarse con la botella, me explico. Fue muy depresivo ese rollo en el Gabacho, ¿no? Tocamos en el Whisky a Gogó, con los amigos, para variar, así, ¿sabes? Con un lugar legendario y demás. Pero ese tipo de momentos, ¿no? Que son como dolorosos, ¿no? Como que creo que todas las bandas lo han vivido, ¿no? Ahora lo comentamos con el Gerardo López Moya,
que si no han visto el documental de Get Back, ¿no? El que a mí por lo menos yo lloré de emoción, para empezar de ver a los Beatles ahí, como un Trabajando, grupo, como sí. trabajando, así de una manera tan natural, ¿no? Y descubrir como realmente los verdaderos perfiles de uno y otro, ¿no? Paul McCartney, de Lennon, de Ringo Starr, ¿no? E identificarte con uno de ellos o con todos ellos, ¿no? Eso fue lo que Botellita Jerez fue también, ¿no? Y creo que un chingo de bandas, ¿no? Que en realidad seres sensibles, humanos, algunos con un pinche ego gigantesco, que a veces entran a la puerta y no caben, cabrón, no mames, no caben, ¿no? Entonces tienen uno que salir para verlos afuera, ¿no? O así. Y hay otros que no, que traen un ego chiquito. Así, yo lo traigo aquí en la bolsa. A veces lo saco, muy importante sacarlo así de, este soy yo, este soy yo, ¿no? Tan, tan, ¿no? Oye, Paco, al igual que Jardiel, yo también soy bien fan de La Botella y yo sí te quiero preguntar, referente a la película, comentabas usted que había ganas, pero ¿cuándo se deciden a hacer la película ahora sí? O sea, que ya sabes que ya la vamos a hacer, porque también sabes que no es un jalecito de 3, 4 meses. Claro, no, en el fondo, fíjate que eso fue un jale que tenía que ver en realidad con Sergio Arau. Es decir, la idea de un grupo que era así tal y consolidado en una película, en un largometraje que hablara de lo que era Botellita Jerez, ¿no? De una manera, yo creo, sui generis, pues fue una idea que parte de Sergio Arau, ¿no? Él nos comparte la idea, nos intenta incluso involucrar en lo posible en la hechura del guión, y de alguna forma lo hicimos, ¿no? Pero básicamente la idea era crear una película que él dirigió, ¿no? Y que de alguna manera nos involucraba, ¿no? Y fue una industria que tiene que ver con él, con su industria, ¿no? Con él, sus contratos, que por cierto, una vez Armando me dijo que nos quedó de ver 100,000 pesos. Ya págame, cabrón. Ay, sí, no. Aprovechando. Yo ni sabía, pero Armando, fíjate, antes de morir me decía eso. ¿Te acuerdas que Sergio Arau nos dijo que cuando saliera la película nos iba a dar 100,000 varos a cada quien? Y digo, no mames, no me acordaba yo de eso, ¿no? Esto mucho antes de morir, ¿no? Y págame, cabrón. Ay, sí, no. Ahorita que me acuerdo. No, en realidad, pues no. Habían dicho que descansara en paz. Mejor que no descanse en Ya paz. se murió, ¿verdad? Sí, cierto. Ya no me acordaba, perdón. O sea, Eso es, canal. hay apuntada Pero la derecha. peli era un negocio de Sergio. De hecho, es su película, ¿no? Ya. De nosotros, no. Ojalá fuera de todos nosotros, ¿no? Por eso la idea de que el guión fuera así y no más como un Es decir, documentar la yo banda tuve tal como- participación del guión, por lo cual me debe mis 100,000 pesos, pero no importa. O sea, ¿cómo te diré? Como yo le he dicho a tantos proyectos de cine que me han invitado, me dicen, ¿cuánto cobras? ¿No? Hicimos una cosa ahí en Zacatecas, ¿no? Pues un largometraje y la producción me dijo, ¿cuánto nos cobras? No, pues es de su ópera prima de un compa que está experimentando. No, más bien, si te haces millonario y me compras una bicicleta o así, ya, ¿no? Eso, si se hiciera millonario, pero mira, pues Pues no se hizo. no lo sé, no lo sé, yo no reviso las cuentas de la película, pero porque es su película, Ya. pero cada quien su rollo, ¿no? Ya, era por eso la pregunta. Yo vivo con 3 pesos en bistec, hijo, o sea, Es una chulada. todos los días vivo con 3 pesos en bistec, hijo, ¿no? ¿Para qué más? Sí. Esa avaricia. Y ¿qué más sigue de la historia, Paco? Toca Botellita un buen rato, los 3 integrantes, sale este documental medio ficticio. Pues en realidad es eso, justo es un falso documental que devino en comedia, ¿no? En una tragicomedia, ¿no? No, una comedia. Yo digo comedia barata porque en realidad
eso, uno tiende a lo vara, ¿no? Para llegarle al barrio, al pueblo. Ajá. Pero creo que fue una película muy bien lograda, muy chida, dirigida por Sergio, nos divertimos mucho, de verdad, ¿no? Y creo que sí significa, creo yo, el sueño de Sergio Arau, ¿no? De crear ese rollo como fue un sueño para mí, creo que lo consolidó ese sueño con la película. Es para Sergio, yo lo veo así. De hecho, por eso yo no, ¿cómo te diré? No entiendo por qué se aferró tanto al Facebook. Él es dueño del Facebook de Botellita de Jerez, ¿no? Quizá porque él siente que es dueño de Botellita de Jerez. Pero no, carnal, no. Ya te moriste. Sí. Jardiel, ¿tenías alguna pregunta que ibas a hacer? ¿No? Pues la verdad, sí, híjole, sí tengo muchas preguntas. Dale, Siempre me quedé también con la curiosidad por ese primer disco de Tex-Tex que produjiste. ¿Cómo se dio eso, Paco? ¿Y qué experiencia, cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes platicar de...? Mira, en realidad, cuando empezamos Rocotitlán, pues los Botellos, Sergio, Armando y yo, fuimos socios industriales de Rocotitlán. Es decir, nosotros junto con otros nos convertimos en socios, unos pusieron un varo, ¿no? Para ser exacto, 2 pusieron varo, y los demás éramos socios industriales, otros socios capitalistas. ¿Y qué se le llama socio industrial? Pues el que chambea para tener parte de las acciones, ¿no? Y entre tantas otras cosas, pues yo era el que programaba el lugar, ¿no? Yo juntaba digamos, ahí literalmente los demos, me caga el concepto demo, que entonces las compañías disqueras, tráeme un demo, ¿no? Demo era una reducción de cassette de demostración, ¿no? O sea, demuéstrame lo que tú haces, ¿no? Para que yo decida si vale la pena y así, ¿no? A mí me traían un montón de grupos a Rocotitlán por sus cassettes, ¿no? Por ahí tenía el cassette de Maldita Vecindad o de todos ellos, ¿no? De aquella época. Y yo programaba los grupos, y entre tantos, en algún momento yo programé a Tex-Tex. Y entre tantos grupos de chingones, pues Tex-Tex a mí me parece un grupo chingón, o sea, un grupo con una propuesta diferente, con un sentido del humor bien chido de Lalo. Y me involucré con ellos, es decir, empezamos a platicar, ellos me pidieron que les ayudara, y me acerqué a ellos con esa intención de aprender en ese proceso de producción, ¿no? ¿Fue el primer disco que producías? No, había hecho tantito antes. Los discos de Botellita, de alguna forma, quien tenía más experiencia de grabación, pues era yo, y me metía mucho en el tema, ¿no? Desde el cassette que hicimos, que se llamó El Charro Rock and Roll, un cassette que eran 600 cassettes que se vendieron muy rápidamente. Era nuestro cassette de demostración, pero en realidad lo vendíamos, ¿no? Ya había una experiencia, yo tenía experiencias de grabación por ahí, y lo que primero que hice, pues las grabaciones de Botellita, ¿no? Junto con otros experimentados como Óscar Sarkis, ¿no? Que de alguna manera tenía una cierta experiencia, dentro de un estudio donde fuimos a experimentar, a grabar con la asesoría de El Pelos, el camarada que cantaba en este grupo de rock, se me fue su nombre, pero bueno, ahora me acordaré, que era La Mano Negra, que nos echó la mano en las voces, por ejemplo, y más adelante con Eduardo Gamboa, que fue nuestro asesor musical durante prácticamente toda la historia de Botellita. Yo produje el disco de Trolebús, en sentido contrario, una primera producción de esa época. Había hecho otras cosas con cantores de otra índole, como José de Molina,
como el grupo Los Nacos también. Le ayudé a producir algunas cosas a José de Molina de grabaciones, y eso me tenía cierta curiosidad así que para mí fue sí, meterme a dirigir esa producción, pero en realidad a vivir ese proceso de enseñanza, aprendizaje, es decir, a ver de por dónde va, ¿no? Y creo que una de las cosas más, para mí fueron más fuertes fue precisamente el disco En Sentido Contrario de Trolebús y Un Toque Mágico con los maestros de Tex-Tex. Fueron momentos muy locos porque además los presupuestos, o sea, no eran acá que vete a grabar con no sé quién a Inglaterra, a la Cuca, ¿no? O sea, que había un varo en BMG, que fue mucho después. Era cualquier cosa, era aventarse el disco de Tex-Tex, Un Toque Mágico, lo preparamos 6 meses antes y grabamos durante 6 meses. O sea, porque había chance en los estudios Gas, ahora son otros estudios, pero unos estudios que tenían máquinas absolutamente golpeadas, porque vivieron una época muy importante donde grabó Pérez Prado, donde grabó El Piporro, etcétera, ¿no? Pero que era un estudio como abandonado y que entonces complicadísimo, ¿no? Sin embargo, fue una experiencia muy chida con los compas de Tex-Tex, desde preparar el disco y ir hasta la colonia Nueva Tzacualcos de Coyoacán allá, y ensayar con ellos. Es decir, de alguna forma picarles el orgullo, reflexionar con ellos por dónde iba la rola, la rítmica, etcétera, ¿no? Aprender con ellos. Por ejemplo, ellos, recuerdo que, bueno, uno va a afinar en La universal y afinas, y no, ellos afinaban en Si bemol, ¿no? Y estaba chidísimo. O sea que ellos de alguna forma tenían su forma, se contaban de alguna manera, no había un rollo musical en sentido estricto, había una rock and rollerez nata, ¿no? De todos ellos, ¿no? Y particularmente Lalo Tex, que era creo yo, extraordinario guitarrista, ¿no? Justo yo recuerdo que cuando ensayó, cuando yo estuve en sus ensayos, pues su amplificador era un amplificador que era el puro chasis, ¿sí? Que él había montado, porque él era ingeniero electrónico, ¿no? Qué loco. Y tenía un power, el ampli chidísimo, una patadota, ¿no? Y la forma de tocar de Lalo, que era un chingón, ¿no? Para mí fue una gran experiencia, porque eso, ayudarles a revisar desde las letras, ¿no? Reflexionar con ellos, ¿no? Construir, ¿no? Desde cómo empieza y cómo termina. Sugerirles un fotógrafo, bueno, en ese entonces precisamente Ricardo Kirchner, de quien hablaba entonces, que había una cercanía, como en el caso del disco de Mamaceta, que también dirigí, el segundo disco, en donde involucré, por ejemplo, a Pacho, poquito después, baterista de Maldita Vecindad. Él lo involucro como fotógrafo, ¿no? En ese momento eran personajes como que estaban por ahí. A Pacho yo lo invito como lo conocí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, él es historiador, y él fue la primera generación de historia que sale de la ENA, y justo por alguna razón entramos en contacto y dije, oye carnal, estamos a punto de estrenar Rocotitlán, yo te invito, yo he visto que tú eres fotógrafo y que te gusta ¿no? Te invito a que hagamos la memoria fotográfica de Rocotitlán, y entonces durante como 3 meses pues teníamos una lana de lo que salía, yo le daba una lana al Pacho para que tuviera rollo y tal, y sacó un montón de fotos, ¿no? De memoria, ¿no? Y por ahí quedaron por ahí debe haber alguien, debe tener esas fotos de esa memoria que el Pacho, y después obviamente en ese ámbito, entre el Look, el Rocotitlán, el Tutti Frutti, después el Rockstocks,
lugares donde se encontraba la banda que era rockera, digamos. De pronto ya era el Pacho era el baterista de Maldita Vecindad y el Pato, que era el guitarrero de Trolebús, ¿no? Ya estaba tocando con Maldita Vecindad también, ¿no? Ese era un poco lo que sucedía, ¿no? Para mí con bandas, para mí realmente propositivas, que en ese entonces fue Trolebús, por ejemplo, fue Mamá Z, ¿no? Y por supuesto los Tex-Tex, bueno, y Maldita Vecindad y tanta banda de todos esos años, ¿no? Sí, fue una época muy prolífica. Vladimir Hernández, de banda rockera en esos años, documentaba que había más de 300 bandas funcionando en la Ciudad de México, en ese entonces DF, y la periferia, ¿no? Naucalpan, Azcapotzalco, etcétera, ¿no? Y para ese entonces, bueno, éramos algo así como, no sé, menos de, no sé, de 15 millones de habitantes, ¿no? En la Ciudad de México. No, pues, muchísimas bandas y sí, una época clave, porque de ahí se desprendió pues toda una escena que repercutió también acá en Monterrey. Cuando La Maldita, cuando Caifanes, todos esos grupos tienen un impacto aquí y de alguna forma también, no, de hecho los grupos de Monterrey creo que se distinguieron por no copiarle a los de la Ciudad de México, pero sí fue una influencia indudablemente, entonces es muy interesante. Pues sí, una interacción entre tantos, claro, de a hacer lo propio, ¿no? Yo creo que, sí, particularmente yo creo que el Maldita tenía además, fue como un primer ejemplo de cómo una banda de barrio que se genera desde una bandita, un grupo de amigos, compas locos, ¿no? Y que pueda tener un impacto tan grande, que llegó a tener un jale tan grande, como que fue una provocación para todas, para todos, sí, ánimo, vamos a hacer nuestra banda, ¿por qué chingados no? ¿No? Se abrió se abrieron esas puertas de las que habla Armando y todo el mundo se metió, ¿no? También nosotros, también en distintos momentos, pero evidentemente hubo bandas que eran más, digamos, como favorables al contexto, más ¿no? aptas. Sí, exacto. Que hablaban de una mirada un poquito más, no sé, pues, de pronto más discográfica, ¿cómo te diré? Como acorde al momento, al momento que fue, y en particular fue Rock en tu idioma, ¿no? Sí. Que era una antítesis de todo lo que había sucedido, donde de pronto a un montón de compas nos niegan, ¿no? Es decir, es un poco como lo que sucedió con la nueva canción latinoamericana. Negaba todo lo que sucedía anterior, ¿sabes? Negaba tantos otros, ¿no? Que fueron parte de una canción importante en los años 70, 80, ¿no? De pronto llega Rock en tu idioma y tantos que habían peleado por significarse como bandas, desde experiencias discográficas independientes como la gente de Com Rock, por ejemplo, ¿no? O tantas otras, ¿no? De pronto fueron avasalladas y de pronto los viejos fuimos hechos a un lado, ¿no? Es decir, pues era visible que Kenny and the Electrics, que se convertiría en Kenny y los Eléctricos, Dangerous Rhythm, que se convirtió en Ritmo Peligroso, el Three Souls in My Mind, que se convertía en ese momento en simplemente el Tri, ¿no? Y Botellita de Jerez y tan, nos quedamos afuera, y un montón de otros, ¿no? Y quedaron ciertas bandas que eran, como yo digo, como un experimento multinacional, o sea, iberoamericano, de apertura, a propósito de la apertura del mercado y la globalización, en donde el rock argentino, chileno y particularmente y español eran mercancías posibles para México, ¿no? Y supuestamente los mexicanos para allá, y no fue así, ¿no? Como en general sucede, que en realidad es
México es un puente de mercado, ¿no? Y así fue, ¿no? Nos Sí. comimos a Soda Stereo, a Hit, ¿no? A extraordinarios grupos como Radio Futura, Los Toreros Muertos, y se dieron a conocer, cuando menos en México y el Gabacho, pues Caifanes, ¿no? Y demás, ¿no? Rosendo, No, pues estoy poniendo atención. híjole, es que la verdad, yo creo que estamos pasándonos de tiempo, pero sí, pero bueno, una disculpa de mi parte por si estoy abusando y también para ti, Paco, con el No, no público te y preocupes, contigo. nada más yo voy a pedir disculpas desde aquí a la banda, porque yo normalmente tengo los lunes una cosa que yo he llamado Radio Tendedero Café desde mi Facebook, pero hoy lo iba a hacer desde aquí, pero ya no iba a presumir lo que me ha pasado ya lo haré el lunes que viene, o así, no importa. Pues dinos cuándo sale, ¿qué haces en el Radio Tendedero todos los lunes a esta hora yo estoy haciéndole al pendejo, ¿no? Así como ahorita, ¿no? Entonces yo muestro, por ejemplo, ahorita que miren la playera que me regaló Israel, chambeador de la tumba, Ajá. ¿no? Allá, un extraordinario artista gráfico, que además hace playeras bien chidas, el Isra, Ajá. ¿no? Que me regalaron, híjole, una taza bien bonita con los emblemáticas de lo que estoy haciendo con Radio Tendedero, con la otra canción popular mexicana, una taza que si le pones agua caliente, lo iba a hacer, ¿no? Lo haré el próximo lunes, que le pones agüita caliente, entonces se ven las marcas, ¿no? En fin, ¿qué más? Híjole, mucho cariño, un cuadro bien hermoso que me regaló el maestro Jaime Flores, el cariño de Juan, híjole, de Hugo, y de Emma, perdón, de Araceli, ¿de quién más? Araceli, de veras gracias a toda esa bandita que de alguna forma me da cariño, ¿no? Y una disculpa por meter es que hoy no hubo Radio Tendedero Café. Es una vergüenza. Vamos a aprovechar Perdón. también que estás comentándonos qué haces en el Radio Tendedero Café, pero hace rato comentabas, y aprovechando que ya estamos pasaditos de tiempo, por si nos despedimos en cualquier momento, no quiero que se nos pase. Mencionaban hace rato un programa que se llamaba ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? ¿Qué hay en este programa? Es un programa que justo acabamos de estrenar este pasado viernes a las 10 de la noche. Y es un programa pues que hicimos con mucho cariño, con 26 cantautores, cantautoras, roleros, roleras, hacedores de canción. Y estrenamos esta emisión a través de Capital 21, la televisora de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Y es un proyecto, un experimento televisionudo que hemos realizado durante mayo y parte de junio allá en la Ciudad de México, y se llama así la otra canción, o ¿Cuándo vienes a cantar a la casa? Ya estrenamos el primer programa, este viernes fue de invitada Vivir Quintana, y también estuvo con nosotros el maestro Armando Rosas. El próximo, perdón, ayer domingo se repitió el programa, porque se repite los domingos a las 9 de la noche. Por YouTube estará ahí presente, por el Facebook y las redes sociales de Capital 21, ¿no? Este próximo viernes tendremos el segundo programa, y de una vez se los adelanto para que lo vean. Va a estar nada más y nada menos que el maestro León Chávez Teixeiro, y una extraordinaria hacedora de canción, muy joven, Cuicani, Ceiba Cuicani. Se me fue Ceiba porque hoy estábamos cotorreando de que Ceiba, ¿de dónde es Ceiba? Pues la ceiba es como del Brasil o así, no, es un árbol. No, Ceiba Cuicani, extraordinaria cantautora, rolera, trovadora de veras. Bueno, un programa que de verdad los que tengan la oportunidad de verlo, ya lo pueden ver ahorita que acabemos
esta emisión ¿cómo se llama aquí? Sin rumbo fijo. De Sin Rumbo Fijo, ¿no? O sea, así son las pláticas marihuanas. Pónganlo, se llama La Otra Canción. Busquen justo Capital 21 y se encontrarán. Se van a llevar una gran, extraordinaria sorpresa, de verdad, mi carnal, porque pues cantores que a propósito de este avasallamiento del mercado durante todos estos años, muy probablemente muchas no conocen. Mucha gente no conoce a Rodrigo González, ¿no? Mucha gente no conoce a Nina Galindo. Pues tenemos en el tercer programa a Nina Galindo. Y del otro lado, porque además vamos a lo que llamamos un refugio de la canción. Vamos al multiforo cultural El Alicia, y nos encontramos en este caso, bueno, vamos al Sapo Cancionero, por allá en Satélite, y nos encontramos con Mauricio Díaz el Hueso, un extraordinario compositor, rolero, y así. Y después otro programa con el maestro León Chávez Teixeiro, combinado con nada más y nada menos con Jesse Bulbo. En fin, así como eso, les hablo de cantautores, roleros, trovadores de distinta forma, digamos, estilística, que nos acompañaron durante esta experiencia de 13 programas que esperemos que tengan aceptación en el público, ¿no? Y nos permitan, ¿no?, poder realizar una segunda, tercera, cuarta temporada de La Otra Canción o Cuando Vienes a Cantar a la Casa, que obviamente está parafraseando la canción consignada en el disco Prohibido, que se llama Cuando Vienes a Cagar a la Casa, que es una ironía del lenguaje popular mexicano. Es así como, a ver cuándo vienes, ¿no? Así te pasas de lanza, así como decirle, no sé, al tiktokero que ustedes conocen muy bien, a ver cuándo vienes a cantar a la casa, ¿no? Al tiktokero. Para que no haya agua, para que le jales, carnal. Al tiktokero del Palacio de Gobierno. Exactamente, el tiktokero vato, ¿no? Patético, carnal. Pero ustedes tienen la culpa. Yo sé que no les quedaba de otra, que porque no había... Era el menos peor. Al menos peor, está bien, se entiende, ¿no? Pero ahí te lo haya, como dijera mi nana. Allá te lo haya. Fíjate, no hemos hablado de ese tipo de temáticas. De seres humanos, no hablemos de ese tipo de seres humanos, no. Lo que pasa es que estos últimos días han estado peor que nunca, yo creo, ¿no? Norsen, ¿tú qué opinas? Pues bueno, en cuestiones de todo, me llamaba mucho la atención que ahorita ya la gente, ya como comentábamos, con la falta del agua, con los cortes, con todo, que ahorita ya estaba excediéndose. Si de por sí nos pusieron un plan de 4 a 10 de la mañana, todos teníamos agua y así. Supuestamente. Ajá. No se respetó en ciertas partes de Apodaca. Hasta ayer leí que tenían 10 días sin agua. Hoy fue una pipa a repartir agua y la gente cargando con sus cubetas y demás. Pero esta semana ocurrió algo. Hicieron un bloqueo, la gente de Sierra Ventana. Cerraron la avenida Garzazada en ambos sentidos hasta que llegó alguien, una persona de agua y drenaje. Y le llevaron ¿cómo se llaman estos que no son garrafones, que son más chavitos? Un bidón, sí, un galón. Le llevaron un galón con el agua que salía de la llave y eso estaba todo cochino. Y él argumentaba que sí se le estaba dando agua, o sea, agua sí está llegando. Y la banda empieza a decirle así como que, güey, esto no es agua, güey, esto no es agua. Y tú sabes que la banda es desmadrosa como quiera, pues no, que es que empiezan a gritar todos, ¡que le tome! ¡Que le tome! Entre Fuerza Pública iba a ser, no le va a tomar, porque yo creo que en algún momento iban a hacer que le tomara. Esos bloqueos han estado ocurriendo últimamente muy seguido. Al parecer están planeando ya más bloqueos. Y la raza ya entre más chava, entre más de cotorreo, según se están poniendo de acuerdo para un baño masivo en el Paseo Santa Lucía. Pues vamos, sí, qué maravilla. Además que se tome
La de Topo Chico, hijo, ¿no? Bien sabrosa esa. No, que se expropie. Se llama... Carlos Marx habla de la expropiación de los expropiadores, es decir, porque eso es esta mierda en la que vivimos, carnal. Es el despojo. O sea, el absurdo de que alguien sea dueño del agua, hijos de la chingada. No se pasen de veras. Por favor. No, organicémonos, muchachos. Vamos a tomar Topo Chico. Sí. Jalas. Sin pedos. Cámara. ¿Jalan o no? Yo me pongo ahí con unas rolas y tomamos Topo Chico. ¿Qué hubo? O cualquier otra planta de esas de Bonafont, carnal. ¿Qué onda? No, esa no se la toman. O cualquier otro pozo privado, que hay tantos pozos privados, que eso la gente no lo sabe, Sí. pero hay casas que tienen pozos privados, no chinguen. De verdad, qué ambición, ¿no? Es una situación absurda que yo creo que no se puede prolongar demasiado porque la gente no va a aguantar, independientemente de esta comprensión de la realidad que nos estás ahorita tú contando, Paco, es decir, De ironizar lo que está pasando, porque también es una ironía y parece que no es una burla a nada, ni No. nadie, mal pedo, ¿no? Para nada, pero es bien triste eso, sinceramente, ¿no? Es decir, que haya alguien que tenga que pelear por el agua, por algo tan elemental, ¿no? El derecho al agua. El agua es para todos. ¿Y cómo es posible que haya empresas que son dueñas del agua? Ujú. Y que, bueno, ya, el absurdo, que se venda el agua. Por favor, ¿no? Eso está como para que realmente hubiese un movimiento desde aquí, desde Monterrey, donde realmente está pasando algo fuerte, en donde se expropien ese tipo de beneficios a privados, ¿no? Neta, es criminal, ¿no? Mira, Pues- está comentando Lalo Chévez, el señor viejo indecente, que en García llevan 2 días de la semana que han hecho un cagadero bien macizo y se puso sabroso por lo mismo. Un cagadero. Estamos a punto Despedirnos. de ser testigos de algo grueso en este aspecto, porque la gente no va a aguantar, la No, gente no ya va a no. resistir. Faltan 2 meses de calores bárbaros todavía, no podemos estar así. No, de hecho. Algo va a pasar. Sí, eso es algo que va a suceder y es algo que no pueden detenernos si ya no encuentran solución, no han encontrado ninguna. Por todas las que han buscado, se prometió, obviamente, pues pueden prometer para decirte que te calmes tantito, pero en realidad, si te pones a pensar tantito, tú sabes que es una chamba que no van a acabar ahorita en 5 días, ¿no? Es algo que no pueden solucionar tan rápido. Entonces la gente no va a aguantar ya, creo yo. Tampoco estoy incitando a nada, pero pues yo creo que no van a Sí, aguantar sí, hay nada. que incitar a que vayan y todo. No, pues se va a dar de manera natural, Sí. espontánea, incluso no planeada. La gente va a salir encabritada momento, sí. a la calle. Sí. Bueno, En realidad eso es que yo oí el rumor de que alguien dijo, oye, vamos a tomar Topo Chico. Que no, cámara, entonces, sí. Jardiel. Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por platicarnos, por tener la paciencia, en particular conmigo, que a lo mejor fui medio fan, No, groupie carnal. casi. Un honor para Sin Rumbo Fijo, supongo que Claro. para Rosendo también. Claro que sí. Al contrario, para mí es un placer. Además, pensar en voz alta, hijo, es una gran fortuna. Y contigo particularmente, y aquí con mi carnal, que conozco que tu trabajo, periodismo cultural desde hace años, maestro. Y para mí es también una fortuna poder haber platicado contigo. Con el Gerardo no importa, porque yo ya platiqué todo el día hoy, entonces no hay bronca, pero aquí le dejamos besos y abrazos, ¿no? Que se les Claro. quiere bien siempre, ¿no? De verdad. Muchas Ok. gracias, un saludo a Gerardo, por supuesto, y pues gracias no sé, Rosendo, si hay algún último... La neta es que había chingos de banda, saludando, felicitándonos por el invitadazo que teníamos. Lalo Martínez, que está por acá. Pues que ya son los que me quedaron, porque como me salí de la publicación como 2 veces y me sacó la publicación, ya no alcancé a leer a todos los demás, pero les mandamos un saludo enorme a todos. Y bueno, agradecemos también que nos hayan aguantado tanto tiempo, porque hoy sí nos pasamos de tiempo un bastantito,
Ya no en cuestión de cumplir con el horario de inicio, sino con la duración del programa. Pero la verdad es que, como llegaste a notar, la plática estaba tan interesante que Jardiel volteaba y me preguntaba y me decía, ¿Rosendo algo? Y no, pues yo estoy poniendo atención, espérame. En teoría, yo debería estar del otro lado del teléfono viéndolos, pero sabíamos que se ameritaba una plática de este tipo, no podíamos cortarlo a los 40 minutos, a los 50 minutos, y si el Máster Checo nos permitía seguir aquí, de lujo, ¿no? Afortunadamente, él no tiene micrófono para decirnos que ya le cortemos, pero gracias a la gente del Engrudo Home Studio, que como ya vieron, hicimos este programa, y bueno, no hay problema con el tiempo de duración, hasta el momento. Así es. Pues ha sido un placer inmenso. Paco, así como Botellita ha sido influencia de tantas bandas, pues en lo personal, también en el desarrollo de uno como chavo, al haber conocido a Botellita de Jerez, pues a mí en lo personal me ayudó mucho. Me va a hacer llorar, cabrón. No, de verdad, siente bonito. A cierta edad, muchachos, esto le hace a uno mucho bien. Hay como 2 días más de vida, ¿no? De verdad, gracias. No, gracias. mis carnales. Gracias. Por cierto, entre eso decían que gracias por ser uno de los mejores músicos ya no del rock, sino no del rock, sino de México. Y que gracias por ser el personaje y persona que eres. Había otro de esos que leí que no alcancé porque no quise interrumpir. Muchísimas gracias. Lo mismo te digo yo también. Muchísimas gracias también por el tiempo que tomaste. Y a toda la gente, gracias. ¿Nos pedimos ahora sí? Va. Este fue un programa exitosísimo de Sin Rumbo Fijo con el invitadazo de lujo, el señor Paco Barrios, el Mastuerzo. Y bueno, estuvo Jardiel Padilla, el Engrudo Home Studio, el Máster Checo en los controles, un servidor, Óscar Alviso acá el Ross. Que tengan buena noche, nos vemos. Chao. Aplauso.